cosas que uno antes desconocía. Sobre todo el caso para mí principal es haber aprendido a trabajar en orden. Y eso pues gracias a nuestro fundador, a nuestro padre José María, que nos vino a enseñar, realmente nos vino a enseñar hasta trabajar, cómo rezar, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a la esposa, cómo comportarse uno en la sociedad. Yo se lo debo eso en gran parte a nuestro padre. Nos, autoridad nuestra apostólica, con nuestra autoridad apostólica, declaramos que los venerables siervos de Dios, José María Escrivá de Balaguer, sacerdote, fundador del Opus Dei, y Josefina Vaquita, virgen, hija de la caridad, canosiana, de ahora en adelante pueden ser llamados beatos. Beatorum nomine in posterum appellentur, eurumque festum. Y se podrá celebrar su fiesta cada año en el día de su nacimiento al cielo, el 26 de junio para José María Escrivá de Balaguer y el 8 de febrero para Josefina Vaquita, en los lugares y según el modo establecidos por el derecho. Quod annis celebrari possit. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En el mes de mayo de 1981 se iniciaron dos procesos sobre la vida y las virtudes del fundador del Opus Dei, uno en Roma y otro en Madrid, que son las ciudades en las que desarrolló la mayor parte de su vida y en las que residían casi todos los testigos. Se les ha interrogado en 980 sesiones durante casi 6 años y se ha recogido un conjunto enorme de noticias, datos y documentos sobre su vida. A mi espalda pueden ver una serie de volúmenes de todo el proceso. La conclusión a la que llega la Iglesia al reconocer las virtudes heroicas es un juicio humano, fundado pero humano. Por tanto, para proceder a la beatificación, la Iglesia quiere que el mismo Dios intervenga de un modo milagroso para confirmar la conclusión a la que se ha llegado. En el caso de Monseñor Escrivá, se ha tenido noticia de muchas curaciones inexplicables. Una de ellas, que tuvo lugar en 1976, es la curación de una enfermedad tumoral de una monja española. Ella iba deteriorándose progresivamente y avanzando otras enfermedades que iban apareciendo, como por ejemplo una hernia de hiato, unas piedras en la vesícula biliar, unas hemorragias que le producía una úlcera gástrica, una pérdida de peso muy considerable. Ella pesaba pues alrededor de 80 kilos más o menos y fue quedando hasta los 40 o 42. O sea que junto a al desarrollo de los tumores, su persona iba deteriorándose por completo, hasta llegar a un estado, digamos, ya casi agónico. Tenía una voz apagadísima, muy débil, o sea que prácticamente casi era inaudible. Y un día la llamó mi hermana Josefina por teléfono y le dice: Concha, te oigo muy bien. Y dice: es que estoy muy bien, estoy mucho mejor. Y yo sentí como una especie de motivación de decirle: pregúntale que a quién se ha encomendado. Y ella respondió que a nadie. Yo entonces le dije: pues nosotras sí, yo sí, te hemos encomendado al padre Escrivá. La hermana Concepción me dijo: madre, esta noche me ha desaparecido el tumor del hombro. Y como se le notaba mucho por fuera de la ropa, dije yo: fíjate a las hermanas, pero que la hermana Concepción no tiene ya el bulto. Y entonces, a partir de entonces ya, pues no tuvimos ninguna duda. Claro, ¿cómo vamos a tener dudas si lo habíamos visto día a día y paso a paso agonizar, y pasar de un estado de agonía a un estado de actividad normal?
Se hizo un proceso en 1982 que se presentó a la congregación después del decreto de las virtudes heroicas. Se estudió el proceso y la autoridad competente ha reconocido que se trata de una curación milagrosa. En los últimos años de la vida del beato José María Escrivá de Balaguer, se tomó en película parte de su predicación, catequesis, como le gustaba decir. Son reuniones con personas de toda condición, celebradas en diversos países, en las que solo hablaba de Dios, respondiendo a preguntas de los asistentes. El tono era sencillo, coloquial, y siempre procuraba que se respirara ambiente amistoso, de tertulia familiar. Estas filmaciones nos servirán para repasar el hilo de su vida. El beato José María Escrivá nació en Barbastro el 9 de enero de 1902. Sus padres, José Escrivá y Dolores Albás, le proporcionaron desde la infancia una educación profundamente cristiana. Aprendió a dirigirse a Dios y a su madre la Virgen con familiaridad y a acercarse a recibir los sacramentos. En 1910 contaba 8 años y era el segundo de 5 hermanos, el único varón. En la casa había, como diría en alguna ocasión, risas y llantos, juegos de niños y riñas de niños, cosas que pasan deprisa. Pero en menos de 4 años mueren las 3 hermanas pequeñas. La experiencia del dolor le acompañará toda la vida, pero no le hará perder su inmensa confianza en Dios. El fundador del Opus Dei siempre pensará en Dios como Padre amoroso. Padre, hace aproximadamente 1 año, en un accidente de automóvil, perdí a mi mujer, un hijo y otros 4 quedaron muy mal heridos. El Señor... No encuentro, perdón, Padre. Sí, sí. Tengo, por si veo una chispita de luz donde agarrarme. Siéntate, guapo, mira. El Señor nos quiere con locura. Se llevó a los tuyos porque estaban maduros para el cielo. Para ti es un golpe grande y yo lo comprendo. Yo tengo corazón y yo también lloro cuando pierdo a las personas queridas. Y ten en cuenta que yo quiero con la misma intensidad a muchos miles de personas. De modo que es frecuente que llore y no me avergüenza, porque los hombres también lloramos. Pero después me voy al Señor, a buscarlo en mi corazón, y me da más alegría aún ir al sagrario. Y me enfrento un poco con el Señor, no ofendiéndole. Son palabras de amor, le digo, ¿por qué? Si tienes tan pocos amigos en la tierra, ¿por qué te llevas estos? Que te hubieran podido servir, que hubieran sido tan útiles a otras almas. Y al final, bajo la cabeza y digo, tú sabes más que yo. Qué tontería, ¿verdad? Qué tontería. Pero está claro que sabe más que todos nosotros. Él es sapientísimo y nosotros somos unos ignorantes. Y digo, hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Y me quedo tranquilo. Dios te bendiga, ten paz en tu alma y encomiéndate a esas personas queridas que las tienes en el cielo. De sus padres aprendió lo que más adelante desearía para todas las familias cristianas, que fueran hogares luminosos y alegres. Y eso deseó también para el Opus Dei. En esta gran familia universal, hijos míos, yo veo la familia modelo, porque hay risas y llantos, hay juegos de niños y riñas de niños, cosas que pasan deprisa, cosas que pasan deprisa y no tienen trascendencia, y sin embargo la tienen. Hijos míos, ¿cómo os voy a hablar yo de un hogar luminoso y alegre si basta que os fijéis en el vuestro? Deja de ser alegre cuando dejáis de ser cristianos, cuando dejáis de practicar, cuando dejáis de rezar en común, cuando dejáis de recibir con frecuencia los sacramentos. Que busquéis a Dios en todas las cosas, que está escondido en lo elemental, en lo ordinario, en lo cotidiano, y está en ese vivir vuestro, en el de cada uno, en el mío, ahora, aquí. Por eso vuestras casas deben ser hogares luminosos y alegres. En 1915, la familia se traslada a Logroño.
2 años antes, el negocio paterno ha ido a la ruina. Don José Escribá recomienza, con 50 años, su vida profesional en otra ciudad. El joven José María estudia bachillerato con buenas calificaciones. Entonces nota por primera vez la llamada de Dios. Yo estudiaba lo que en España se llama el bachillerato. Y barrunté el amor. Barrunté la llamada de Dios, que quería algo. Yo no sabía qué era. Me fui a mi padre. Mi padre me escuchó y me dijo, pero tú te lo has pensado bien, hijo mío. Tú te das cuenta de que no vas a tener un cariño en la tierra, un cariño humano. Mi padre se equivocaba, ¿eh? Se dio cuenta después. No vas a tener una casa, se equivocaba. Yo no me opondré. Y se le saltaron 2 lágrimas, que es la única vez que he visto llorar a mi padre. No me opondré y además yo te voy a presentar una persona que te pueda orientar. Y me presentó un amigo suyo que era abad de la colegiata. Muy bien. Comencé a estudiar en casa con un profesor particular y con permiso del ordinario. Fui examinándome de filosofía, curso por curso. Después, a la hora de estudiar teología, ya me metí en el seminario y más tarde en una universidad pontificia, en la de Zaragoza. El 28 de septiembre de 1920 llega a Zaragoza. Asiste a clase en la Universidad Pontificia y vive en el Seminario de San Francisco de Paula. Visita diariamente a la Virgen del Pilar y se distingue por su vida de piedad. A los 20 años, al terminar el 3er curso de teología, es nombrado superior del seminario con la misión de hacerse cargo de la disciplina y de la orientación académica de los alumnos. Me hicieron un gran bien. Yo recuerdo tantas virtudes de aquellos chicos, muchos de ellos después mártires. Tantas cosas maravillosas recuerdo. Y recuerdo, y por allá andarán, si no lo han pegado fuego durante la guerra, que iban notando con alegría, van mejor, se le ve crecer. Dios está aquí en esta alma, tantas veces. En 1923, cuando tiene 21 años, siguiendo un consejo de su padre y con el permiso de sus superiores, se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. El ambiente académico le cautivó y desde entonces siempre se consideró universitario. Promovió con todas sus fuerzas la formación humana y cristiana en el mundo intelectual. Con su impulso, se fundó en 1952 la Universidad de Navarra, a la que seguirían la de Piura en Perú, la Panamericana en México, la de La Sabana en Colombia, abriendo un surco que continuaría en otros países después de su muerte. Soy sacerdote de Jesucristo y contemplo con alegría los avances grandiosos de la sabiduría humana. El Señor otorgó al hombre, como prueba de su amor de predilección, el privilegio de ese chispazo de la inteligencia divina que es el entendimiento. Y es una maravilla comprobar cómo Dios ayuda a la inteligencia humana en esas investigaciones que necesariamente tienen que llevar a Dios, porque contribuyen, si son verdaderamente científicas, a acercarnos al Creador. Trabajo en un experimento aquí en el CERN, esto que está aquí. Hacemos investigación de vanguardia con partículas atómicas pesadas y usamos todo tipo de instrumentos que suponen mucho dinero. Pienso que la cuestión clave es cómo uno puede integrar el cristianismo, sus creencias cristianas, con todo esto, con todos los experimentos que hacemos aquí en el CERN. En esto me ha ayudado mucho el fundador del Opus Dei, para hacer mejor mi trabajo y para convertirlo en un servicio a los demás, sin pensar solo en mí mismo y viviendo en presencia de Dios a lo largo del día en mi trabajo. El 28 de marzo de 1925, a los 23 años de edad,
fue ordenado sacerdote en la iglesia del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos. Ofrece su primera misa por el alma de su padre, fallecido 4 meses antes. 3 días después de su ordenación, se traslada a Perdiguera, pueblo de 870 habitantes situado a 20 kilómetros de Zaragoza. El párroco había enfermado y él le sustituye como regente auxiliar. Todos los días celebra la misa cantada, por la tarde dirige el rezo del rosario, oficia la bendición solemne con exposición del Santísimo y pasa varias horas en el confesonario. Los jueves dirige la hora santa, reúne en grupos a los chiquillos para explicarles el catecismo y preparar a algunos para la primera comunión. El 18 de mayo dejó Perdiguera. En menos de 2 meses había visitado casa por casa a todas las familias del pueblo. En Zaragoza, además de desempeñar encargos pastorales, termina la carrera de Derecho y se emplea como profesor para atender las necesidades de su familia, su madre y sus 2 hermanos. Después de algunos viajes esporádicos, en la primavera de 1927 se traslada definitivamente a Madrid para hacer el doctorado en Derecho. Desde junio es capellán del Patronato de Enfermos, una labor benéfica de las Damas Apostólicas fundadas pocos años antes por doña Ruth Rodríguez Casanova, que atendía a pobres y enfermos procurándoles ayuda material y espiritual. Madrid alcanzaba entonces los 800.000 habitantes. Muchos eran inmigrantes que poblaban en durísimas condiciones las nuevas barriadas del cinturón urbano. Las Damas Apostólicas atendían 58 colegios y aunque muchos contaban solamente con 2 o 3 pequeñas aulas, llegaban a escolarizar a más de 11.000 niños. Su trabajo en el Patronato de Enfermos le exigía el cuidado y la celebración de los actos de culto, misa, exposición del Santísimo y rosario. Pero pronto empieza a colaborar en otras tareas a las que no estaba obligado. Yo tengo sobre mi conciencia, y con orgullo lo digo, el haber dedicado muchos millares de horas a confesar niños en las barriadas pobres de Madrid. Yo hubiera querido irlos a confesar en todas las grandes barriadas más tristes y desamparadas del mundo. Venían así, con los moquitos hasta la boca. Había que comenzar limpiándoles la nariz, ¿verdad? Antes de limpiar un poco aquellas pobres almas. Llevad a los niños a Dios antes de que se meta en ellos el demonio. Creedme, les haréis un gran bien. Yo lo digo por experiencia de miles y miles de almas y por experiencia mía personal. Con frecuencia le pasan avisos para que atienda espiritualmente a enfermos de la ciudad y sus alrededores. Don José María estudia el itinerario y hace los recorridos normalmente a pie y rezando el rosario arropado en su manteo. En la ficha del 17 de octubre de 1927 hay 6 direcciones. Debajo, con su letra, pone antes que nada Larra, su vivienda, el punto de partida. Desde allí se dirige a la calle del Carmen número 28, luego a la calle Mancebos número 8, después a Embajadores 65, Manuel Fernández Caballero 18, calle Concepción 4 y termina en la calle Artistas 8. En total ha recorrido más de 14 kilómetros. En este contexto vital de entrega a los demás, llega el 2 de octubre de 1928. La fundación del Opus Dei. Don José María se encuentra haciendo unos días de retiro espiritual en la residencia de los misioneros de San Vicente de Paúl, en la calle García de Paredes. En la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. La doctrina de la llamada a la santidad de todos los bautizados fue reconocida por Pablo VI en 1969 como la característica peculiar y el fin último de todo el magisterio del Concilio Vaticano II.
En realidad, el mensaje del Opus Dei es muy sencillo. Se trata de tomarse en serio la llamada fundamental de todos los cristianos a la santidad de vida. Y el particular carisma que yo veo en el Opus Dei es que muestra cómo se puede realizar esa vocación de santidad en la vida ordinaria, en todo lo que uno está haciendo. Estoy tan impresionado de cómo está sucediendo todo esto que pienso que es un gran regalo de Dios a la Iglesia. El 14 de febrero de 1930, Dios hizo ver al fundador que debe difundir entre las mujeres el mismo ideal de santidad en la vida ordinaria. Y el 14 de febrero de 1943 se completarán los matices de la primera luz fundacional con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, de la que formarán parte los sacerdotes del Opus Dei. En septiembre de 1931 deja el patronato de enfermos y toma el cargo de capellán de las Agustinas Recoletas del convento de Santa Isabel. A menos de 100 metros está el Hospital General, uno de los lugares donde atiende enfermos. Frecuentemente le acompañan algunos muchachos. En aquellos primeros años del Opus Dei, yo iba con hermanos vuestros a los hospitales de Madrid y charlábamos con los enfermos, les hacíamos las camas, les lavábamos los pies, les cortábamos las uñas, perdonad estos detalles, les peinábamos, les decíamos palabras de cariño. Y recuerdo que, de este puedo hablar porque ya está en el cielo hace muchos años, una persona de una familia conocida, uno de los primeros de aquella época, de los primerísimos años del Opus Dei, pues cogió un vaso de noche, era de un tuberculoso y estaba, y yo le dije, a limpiarlo. Y después me dio un poquito de pena porque la cara de asco que había hecho. Fui detrás de él y había en el mismo piso, era en el Hospital General, un cuartito donde se limpiaban esas cosas. Y lo vi con una cara maravillosa de cielo, limpiando con toda la mano. ¿Hay que hacer esto? No. Hay que hacer las cosas bien hechas, con todos los medios asépticos, etc. Pero esto es un caso extremo, ¿comprendéis? Sí, padre. En diciembre de 1933, con grandes dificultades económicas, pone en marcha una academia para estudiantes que al poco tiempo se ampliará como residencia universitaria. El 31 de marzo de 1935 es una fecha señalada. El oratorio de la residencia está a punto y el padre celebra misa y deja al Santísimo en el sagrario. 2 días antes había escrito: acabo de llamar por teléfono al señor vicario, don Francisco Morán, para preguntarle si podemos celebrar la Santa Misa y dejar al Señor en el sagrario el próximo domingo. Me ha contestado con cariño que no hay inconveniente, que podemos celebrar la misa y dejar reservado a su Divina Majestad. Qué bueno eres, Jesús, qué bueno. En los comienzos de 1936 hace planes para extender la labor apostólica a Valencia y París, pero todo se detiene por el inicio de la Guerra Civil Española. En ese momento los miembros de la obra apenas sobrepasan la decena y quedan dispersos por España. El padre está en serio peligro de muerte, aunque no deja de atender a las almas y extender su acción apostólica. En diciembre de 1937 logra llegar a la otra zona de España, donde podrá vestir su traje sacerdotal y mantener el contacto con los jóvenes miembros del Opus Dei y con otras muchas personas. Al acabar la guerra en 1939, solo quedan escombros de la antigua residencia. Enseguida empieza la labor apostólica en Valencia, en Barcelona, en Valladolid, en Zaragoza y en otras ciudades españolas. Las vocaciones al Opus Dei se multiplican. Al mismo tiempo le llaman para que dirija cursos de retiro espiritual a sacerdotes y a religiosos. Estando ausente de Madrid predicando a sacerdotes, muere su madre. Mi madre estaba enferma grave. Y yo entonces daba muchos cursos de retiro espiritual a sacerdotes de toda España, porque el Señor lo quería y los obispos me llamaban. En fin, me fui a mi madre y le dije, mira, ofrece al Señor toda esta pena tuya, este dolor tuyo, esta enfermedad, que me voy yo a predicar a unos sacerdotes. Y me fui a Lérida. Y solía dar 5 charlas
y antes de comer era una plática. La plática la dediqué a hablar de la madre de los sacerdotes. Y se me ocurrió decir, las madres de los sacerdotes, yo estaba con la pena de mi madre, se debían morir solo al día siguiente de morirse su hijo. En aquel momento vinieron a llamar al obispo, se marchó y yo acabé, y vino demudado. Y dice, Álvaro, le llama usted desde Madrid. Fui al teléfono y me dijo que se me acababa de morir mi madre. Yo me quedé helado y me fui al sagrario, sin una lágrima. Y al fin reventé a llorar y ya no me quejé. Le dije, cuando yo hablaba así era porque tú me ponías en la boca y en el corazón y en la cabeza esos pensamientos. Y son pensamientos buenos y santos. Cuando tú te las has llevado es porque estaba madura para el cielo. Desde aquellos años, muchos sacerdotes se han beneficiado de la doctrina y el ejemplo de Monseñor Escrivá. Ante un problema pastoral, la solución comienza por mí mismo, creo yo. Y el fundador del Opus Dei es el modelo de sacerdote que buscaba y que no había encontrado todavía. Un sacerdote que cree mucho en la Eucaristía, que cree mucho en su sacerdocio, que cree mucho en la Iglesia, que cree mucho en la confesión. El 25 de junio de 1944 llegan al sacerdocio 3 miembros del Opus Dei. En 1991, uno de aquellos 3 primeros, Monseñor Álvaro del Portillo, como obispo prelado del Opus Dei, ordena un nuevo grupo de sacerdotes de la obra. En estos 47 años han recibido el sacerdocio más de 1.400 miembros del Opus Dei que han dejado su profesión civil para dedicarse de lleno a atender espiritualmente la labor de la obra en colaboración directa con los apostolados de cada diócesis. En los años 40 se multiplican las incomprensiones y maledicencias hacia don José María y el Opus Dei. Se le llamó hereje y masón, se le condenaba sin escucharle. Don José María perdonó y calló. Yo hace bastantes años, una vez que no podía más ya, ante las calumnias y las mentiras, las difamaciones de los buenos, gente buena, pobrines, os quiero tanto, pues me levanté a la madrugada y me fui al oratorio que yo tenía al lado de la habitación donde dormía y me acerqué al sagrario y me puse de rodillas y le dije, Señor, si tú no necesitas mi honra, ¿yo para qué la quiero? Y desde entonces no me importa nada de nadie. Desde el primer momento había contado con el apoyo del obispo de Madrid, que había dado su aprobación al Opus Dei. En pleno clamor de calumnias, un día, avanzada la noche, suena el teléfono de don José María. Es la voz cálida del obispo de Madrid, don Leopoldo Eijo y Garay, que sin mediar saludo repite unas palabras del Evangelio. He aquí que Satanás os removerá, os zarandeará como se zarandea el trigo para cribarlo. Y luego añade, yo rezo tanto por vosotros, y tú confirma a tus hijos. La expansión del Opus Dei por el mundo hace necesaria la oportuna aprobación de la Santa Sede. El fundador envía a Roma a don Álvaro del Portillo, primero en 1943, y acabada la Guerra Mundial y siendo ya sacerdote en 1946. Me mandó en los años 40 para la aprobación del Decretum Laudis y me dijeron eso, que el derecho canónico no estaba preparado para una novedad de ese estilo. Y por lo tanto hacía que el Opus Dei había nacido con 100 años de anticipación y que había que esperar. Y entonces yo escribí inmediatamente a nuestro padre 2 o 3 cartas seguidas, en días seguidos, largas. Y dijeron, señor, pienso, padre, que tiene que venir usted, pues yo ya no puedo hacer más. El fundador está gravemente enfermo de diabetes y el médico desaconseja el viaje a Roma. No me hago responsable de su vida, dice, pero don José María emprende el camino. Pasa por Zaragoza y Barcelona y pone su inquietud a los pies de la Virgen del Pilar y de la Virgen de Montserrat. Poco antes de embarcar, visita a la Virgen de la Merced. Su oración
es de abandono en las manos de Dios. Al anochecer del 23 de junio, llega a Roma. Se aloja en la plaza de Città Leonina. El Vaticano está al lado. Desde la galería de su casa a las habitaciones del Santo Padre hay menos de 60 metros. Emocionado, se hinca de rodillas. Pasan horas de honda oración y así, sumergido en Dios, acaban por sorprenderle las primeras luces del nuevo día. Ha venido a presentar el Opus Dei, un recién nacido, a la consideración del vicario de Cristo. Quiere romanizar el Opus Dei, hacerlo católico, universal. Años después, en la zona más alta de la sede central del Opus Dei en Roma, puso esta inscripción en latín. ¿Cómo brillas, Roma? ¿Cómo resplandeces desde aquí con panorama espléndido, con tantos monumentos maravillosos de la antigüedad? Pero tu joya más noble y más pura es el vicario de Cristo, del que eres única ciudad que te glorías. Monseñor Álvaro del Portillo cuenta de una audiencia con Pablo VI. Pues Pablo VI le trató con un gran cariño, y cuando yo le sucedí a nuestro fundador y me tuve que presentar a él, me dijo: tenga usted en cuenta que todo lo que pertenecía al fundador del Opus Dei ya no se lo pusieron de la Iglesia, y por lo tanto tienen que hacer tesoro de todo esto y escribirlo, y es lo que hemos hecho. Y me dijo, pues nada más que lo siguiente, que consideraba que el padre era una de las personas de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que había recibido más carismas de Dios y que había sido más fiel a esos carismas. Mayor es lo que se puede hacer. Como una manifestación más de su amor al Santo Padre, desde 1968 se celebra en Roma cada Semana Santa un encuentro